Juan, perfecto, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, Nosotros de contar contigo, Juan. tenemos un monstruo, mejor dicho, desde Arabia Saudita, Un colombiano en Arabia Saudita. desde hace varios años. Pues Juan, Juan David Peña, es un médico especialista en medicina del deporte de la Universidad de Barcelona en España. Fue médico del Villarreal y del Girona, de los equipos de fútbol en España. Ha trabajado en un centro de alto rendimiento en Qatar, así como con la selección de fútbol de ese país. Actualmente, Juan David es jefe del servicio médico de Al-Hilal. ¿Cómo se dice, Juan, para no? Al-Hilal. De Arabia Saudita, que no es, mejor dicho, nada más ni menos que el campeón de la Champions League de asiática. Entonces, Juan, quedamos en tus manos. Nosotros entendemos claramente el tema de la importancia de la hidratación. Siempre nos ha patrocinado Agua Cristal, que ha sido espectacular con nosotros siempre. En todas nuestras carreras. Y bueno, vamos a hablar de la bendita hidratación. Estamos en tus manos, Juan. Bienvenido, mil gracias. Claro que sí. Buenas tardes de nuevo a todos los que están asistiendo a esta transmisión. Buenas tardes desde aquí, desde Arabia. Buenos días aquí en Colombia. Quiero agradecer nuevamente a Ricardo y a Cris por esta bonita oportunidad de compartir con ustedes en este evento tan importante. Y como bien decía, no les voy a hablar de este tema, bendita hidratación. Al final de esta charla, bueno, durante la charla quiero darles unos conceptos teóricos muy básicos, muy simples, para que sepan la importancia del agua en nuestro cuerpo, la importancia de la hidratación. Luego nos vamos a ir hacia el cómo, cuándo, cuánto y con qué tenemos que hidratarnos. Y finalizaré con algunos consejos y algunos tips que son muy buenos para que tengan todos en cuenta. Bueno, ¿por qué este tema de bendita hidratación? Esto siempre va a ser un tema de moda. A nivel científico, pues se va investigando mucho, van saliendo cosas nuevas, lo que se decía en el pasado ya no está, ahora hay que adicionar lo uno, lo otro. También van saliendo nuevos gurús de la hidratación que van de acuerdo a su experiencia diciendo algunas cosas que pueden estar bien, otras no pueden estar tan bien. También a nivel comercial y de marketing nos van ofreciendo diferentes marcas, nuevos sabores, colores, muchísimas cosas. A nivel de salud, pues el agua nos cura, el agua nos limpia, el agua nos da vitalidad. A nivel de superstición o a nivel mental, el agua nos purifica, el agua nos sana. Y a nivel de deporte, que es el tema que estamos tratando hoy, pues obviamente la tenemos que asociar con rendimiento, con placer, con sensación de esfuerzo, nos refresca. Y hoy en día cuando el running, el correr se va haciendo cada vez más popular por las redes sociales, por los diferentes eventos que se van organizando, tanto a nivel individual como colectivo, la gente se va entusiasmando y luego le va cogiendo mucho cariño y realmente se inspira y encuentra en esto una nueva motivación. Pero ¿qué ocurre? Yo quiero empezar con esta frase que me la decía un profesor cuando estudiaba en Barcelona, que no tenemos que empezar a correr para ponernos en forma, sino que tenemos primero que ponernos en forma para empezar a correr. De aquí esta frase pues podemos debatir muchas cosas que no son el objetivo de esta charla, pero suponiendo que nos vamos a poner en forma para empezar a correr, pues esto no es solamente seguir una preparación física o mirar en YouTube cuáles son las tendencias de entrenamiento. Luego vamos y nos compramos los últimos tenis para correr, el mejor reloj, el GPS, las gafas, las cremas, todos los geles, una mochila para correr. Pero muchas veces olvidamos esta parte tan importante que no es la de la hidratación. Entonces yo quiero que al final de esta charla, aquellos que no tienen ningún tipo de noción sobre la hidratación tengan algunos conceptos y luego se interesen por ir a leer, ir a estudiar o ir a preguntar. Aquellos que tienen alguna pequeña noción, aclaren algunas dudas y quieran también aprender un poco más, y para aquellos que ya son expertos, pues obviamente que luego puedan impartir estos conocimientos de una forma muy simple a los que hasta ahora están comenzando. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos agua
Más o menos el 60% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, unas 2/3 partes. Y de esas 2/3 partes, gran parte de esa agua está dentro de las células, imagínense, dentro de nuestras células. Tenemos otra parte que está en nuestro sistema cardiovascular, en nuestro torrente sanguíneo, y hay otra parte que está ahí en medio de todo. El agua en nuestro organismo cumple diferentes funciones: metabolismo, lubricación de articulaciones, de mucosas, función circulatoria, respiratoria, bueno, una gran cantidad de funciones. Pero hoy quiero hablarles sobre la función de la termorregulación, que va a ser muy importante para cuando estamos realizando nuestra actividad física. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, debido a la contracción muscular que se va produciendo por nuestros músculos, la temperatura de nuestro cuerpo empieza a aumentar rápidamente. Y si esa actividad física que hacemos es intensa, explosiva o con mucha velocidad, pues esa temperatura va a ir aumentando cada vez más rápido. Entonces nuestro organismo va a decir, uy, ¿aquí qué está pasando? Tenemos que empezar a regular eso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces hay 4 formas muy conocidas para poder disipar el calor, que son la radiación, la evaporación, la convección y la conducción. Con el tema de la radiación, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Mediante una cosa que se llama la vasodilatación, que es que nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias, nuestras venas se dilatan. Empieza a ver este fenómeno a nivel de la piel, por eso es que nos ponemos rojos, cacheticolorados, calientes, se nos brotan las venas, porque ahí empezamos a irradiar calor. Luego, el proceso de la evaporación va muy de la mano con la sudoración. Ojo, nosotros no perdemos calor cuando sudamos. El calor lo perdemos cuando ese sudor se evapora. Algunas personas sudan más, otras menos. Esto va muy de acuerdo a la condición genética de cada uno, al sexo, a la edad, al tamaño de la persona. Entonces, bueno, ya este sudor se evapora. Luego la convección, que va de acuerdo a si hay aire o si hay más brisa en el medio en el que estemos. Y la conducción cuando estamos en contacto con algún objeto. Pero tenemos que tener en cuenta que este aumento de temperatura no solo proviene de nosotros. Muchas veces estamos expuestos a unas circunstancias de calor extremo, o si vamos corriendo a determinada hora del día donde hay más sol, o dependiendo del sitio donde estemos corriendo, o si estamos corriendo en asfalto, el asfalto nos va a rebotar más calor que si estamos corriendo en una grama, por ejemplo. Entonces, a la final, cuando nosotros hacemos actividad física, ya estamos perdiendo líquidos y electrolitos, sales minerales, por medio del sudor. Perdemos sodio y cloro principalmente, también perdemos un poco de potasio y magnesio durante todo este proceso de regulación. También nuestro gasto energético va aumentando, porque nuestros músculos necesitan combustible, que en este caso es el glucógeno, que es nuestro combustible para poder producir energía y estas contracciones musculares. Y nuestro sistema cardiovascular se va a ver altamente exigido. Entonces, si nosotros nos hidratamos bien, podemos influir en todas estas 3 cosas que les acabo de mencionar, porque por medio de la hidratación podemos obviamente reponer agua, podemos reponer electrolitos, podemos suministrar fuentes energéticas a nuestro organismo y podemos mantener nuestro sistema cardiovascular funcionando adecuadamente. Entonces esto, si lo hacemos adecuadamente, nos puede llevar a disfrutar, a lograr nuestros objetivos, a llegar a la meta, a sentirnos bien con nosotros mismos. Pero si lo hacemos mal, muchas veces en vez de llegar a la meta podemos ir al hospital, o muchas veces no podemos terminar nuestra competición. Y eso no solamente a nivel físico, sino que a nivel mental, pues es un desastre para nosotros o para los que estén preparando una competición con mucho tiempo atrás. Bueno, ¿qué nos pasa si no estamos bien hidratados? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Entonces, lo primero y lo más importante es sentir sed. Cuando nosotros ya tenemos sed, ya estamos deshidratados. Más o menos cuando perdemos un 2% de nuestro peso corporal, ya empezamos con un déficit y ya estamos sintiendo sed. Nos podemos sentir más fatigados, con mareos, con náuseas, nos puede doler la cabeza, nos pueden dar calambres, aunque los calambres no están asociados tanto con la deshidratación y la pérdida electrolítica, sino más con la fatiga, pero como la deshidratación lleva a la fatiga, pues bueno, va muy de la mano. Y hay una alteración en la termorregulación, alteración en el sistema cardiovascular. Cuando nos vamos deshidratando, pues la producción de sudor es menos
el corazón, el flujo sanguíneo también, digamos que se vuelve un poco más líquido y disminuye. Entonces el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo, nos aumenta mucho la frecuencia cardíaca, se nos puede incluso bajar la presión arterial y el control de la termorregulación se ve afectado, entonces nos va a ir dando más y más y más calor hasta que definitivamente no podemos continuar. Y en casos extremos puede haber alteraciones del sistema nervioso central. A medida que nos vamos deshidratando, ¿cuál es la repercusión? Pues el rendimiento nuestro va a disminuir. Nos va a costar mucho más para recuperarnos después del ejercicio y vamos a ser mucho más propensos a lesiones musculares. Yo creo que para los que ya tienen mucha experiencia en cuanto al correr, ya saben que a veces pueden terminar la competición, pero quedan con una fatiga durante varios días o con un dolor de cabeza que les cuesta que se les quite. Y muchas de estas causas son porque no hicimos una buena hidratación antes, durante e incluso después de la competición. También vale la pena mencionar que no estar bien hidratado es solamente estar deshidratado. También nos podemos sobrehidratar. Eso quiere decir que estamos bebiendo mucho más líquido de la cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? El sodio que está en nuestro organismo se diluye y eso, dependiendo de los niveles pues, de hiponatremia que se llama, nos puede empezar a generar unos déficits y unos síntomas a nivel del sistema nervioso central y que en casos extremos pueden llegar incluso hasta el coma. Bueno, ya adentrándonos un poquito más en el cómo, cuándo, cuánto y qué tenemos que tomar, pues lo mejor o lo más fácil es empezar por lo normal. Tenemos que saber si estamos bien hidratados o no. Y la mejor forma de saberlo, una forma muy sencilla, hay muchos métodos científicos, pero para el corredor normal, para que está en casa, pues mirando el color de la orina podemos saber si estamos bien hidratados o no. Entonces, mientras más clara esté la orina, eso va a ser un indicador de que estamos bien hidratados. Mientras más amarilla oscura, ahí nos está diciendo, esto no está bien. Entonces, esto es muy importante porque no solamente para cuando vayamos a competir, sino para entrenar. Si estamos orinando y el color de nuestra orina está oscuro o un amarillo, ya estamos empezando con un déficit. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer a nivel fisiológico nuestro organismo es muchísimo más que si empezamos con un buen estado de hidratación. Luego, y esto también me parece algo muy importante que deberían acostumbrarse, tenemos que estimar las pérdidas por sudor. ¿Cuánto sudor pierdo yo cuando salgo a entrenar o a competir? ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, muy sencillo, nos pesamos antes de salir al entreno o a la competición, nos pesamos después, a esa diferencia de peso le vamos a sumar lo que nos tomamos durante la competición y lo dividimos por las horas de entreno. Suena un poquito enredado, ¿no? Pero les recomiendo usar la misma pesa, porque cuando cambiamos de pesa siempre hay variaciones. Tenemos que estar secos. Cuando lleguemos de entrenar, quitarnos la ropa, porque por la misma humedad, pues eso nos va a alterar un poco el resultado. Tener en cuenta el líquido que hemos ingerido. Y ojalá que antes de salir nos pesemos para tener algo que sea un poco más, mucho mejor. Un ejemplo, yo peso 70 kilos, por ejemplo. Voy a correr y regreso y me peso 68. Y yo sé que en esas 2 horas que salí a correr me bebí 1 litro de líquido. Entonces, en total, van a ser 3 kilogramos en 2 horas de pérdida. Y si lo divido por las horas, pues bueno, va a ser 1,5 kilos en 1 hora. Entonces, más o menos, ahí yo ya estoy estimando cuánto voy perdiendo. Esto con una sola medición, ni con 2 ni con 3, ya podemos estimar un promedio. Esto hay que hacerlo mientras nosotros vamos entrenando, hay que hacerlo regularmente para más o menos ya tener una estimación de cuánto estamos perdiendo por sudor. Bueno, ya sabiendo cuánto es lo normal, cómo sabemos si estamos bien hidratados, pues es muy importante conocer las condiciones ambientales a las que vamos a correr. ¿Cuál va a ser la temperatura que va a ser mañana el día de la competición? ¿Va a haber humedad o no va a haber humedad? Mientras más humedad haya, el proceso de evaporación se va a dificultar mucho más. Entonces vamos a sudar, pero no vamos a perder calor. Vamos a deshidratar y la temperatura corporal va a ir aumentando. ¿Va a haber viento? No va a haber viento. ¿A qué hora va a ser la competencia? Muchas veces puede empezar a las 8 de la mañana, 16 grados, perfecto, pero en cuestión de 1 hora, hora y media podemos estar a 25, 26. Y ya con el calor corporal
muchas veces no percibimos que la temperatura del ambiente ha aumentado y que esto se va a añadir al déficit que tenemos. Para aquellos que van a competir a otros países, tener en cuenta la estación en la que están, las condiciones del país o la ciudad donde van a competir. La exigencia de la actividad física. Entonces, si vamos buscando una marca o si vamos a ir a... Bueno, siempre yo pienso que todos queremos competir contra nosotros mismos de alguna forma. Entonces, siempre vamos a intentar dar un poquito más. Pero cuando hacemos actividades físicas que son demasiado intensas, rápidas, explosivas, pues esto nos va a exigir que ese proceso de hidratación sea mucho más estricto. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Idealmente por sorbos, en pequeñas cantidades para no sentirnos muy llenos, para que no nos dé mucha sensación de reflujo, muchos cólicos, indigestión, esa sensación de vaso que a algunos le puede dar porque a veces o beben cosas que son demasiado frías o beben muy rápido. Y es importante esto, cuando bebemos mucho, en poco tiempo, se estimula mucho la producción de orina. En cambio, si vamos bebiendo de a poquito por sorbos, eso nos ayuda a que nos hidratemos mucho mejor. Y para aquellos que consumen geles durante las competiciones o los entrenamientos, cuando son de larga duración, idealmente siempre pasarlos con líquido, con agua, porque son muy espesos, son muy concentrados y a veces pueden sentar mal. Bueno, siguiendo ya un poquito más a fondo en el tema, ¿con qué nos vamos a hidratar? Bueno, entonces sabemos que el agua es el líquido por excelencia, siempre va a ser la primera opción. ¿Por qué? Porque nos hidrata. El problema es que el agua no nos va a aportar energía, ni electrolitos, ni sales minerales. Entonces, cuando nosotros hacemos una actividad que sea de menos de 1 hora de duración, vale, perfecto. Pero cuando hacemos algo que dure más de 1 hora, eso ya tendríamos que complementarlo con algo que nos pueda aportar tanto energía como electrolitos. Obviamente no es lo mismo si yo salgo a correr una media maratón o 10 kilómetros, a que si salgo a dar una vuelta por el parque, así sea 1 hora y media, que no voy a sudar mucho, la temperatura corporal mía no va a aumentar mucho. Entonces, gastarme esos depósitos de energía que tengo, como el sudor no va a ser tanto, no voy a perder tantos electrolitos, entonces con agua puede ser suficiente. Luego ya pasamos a las bebidas para el deportista. Diferentes marcas, composiciones, todo lo que quieran. En el mercado tenemos muchas opciones. Estas nos hidratan, nos aportan energía y nos aportan electrolitos, con los cuales podremos ir supliendo las necesidades que vamos teniendo. Son de fácil, de rápida absorción, tenemos diferentes opciones, diferentes sabores y son muy útiles para actividades de 1 hora de duración y en el posesfuerzo. También las podemos usar antes cuando nos prehidratemos o en la primera hora, no hay ningún problema. Si hay algunas personas que ya son un poquito más meticulosas con la parte de la ingesta calórica y todo esto, pues entonces solo dejémosla para durante y después de competir o entrenar. Otra cosa que en teoría hay mucha gente que usa son las bebidas energizantes. Mucho cuidado con esto. Esto no nos hidrata, no tienen electrolitos y tienen unos contenidos de azúcar muy variables, algunos muchísimo. Y mientras más contenido de azúcar tenga la bebida o la sustancia, va a ser más difícil de asimilar todo eso. Estas sustancias son estimulantes del sistema nervioso y del sistema cardiovascular. Entonces tenemos que tener cuidado en pacientes con problemas cardiovasculares, hipertensos, que tengan arritmias, porque no es aconsejable. Estimulan también mucho la producción de orina, lo cual no es bueno para cuando hagamos ejercicio estemos compitiendo. Y no combinemos con el alcohol. Yo entiendo que muchas veces tengo que ir a entrenar mañana, o quedé con mis amigos para ir a entrenar o competir o correr, lo que sea, me trasnoché o me fui de fiesta, me tomé unos tragos y al otro día estoy dormido. Uy, no, un Red Bull, lo que sea, cuidado, esta mezcla no es buena, nunca va a ser buena porque estamos no solamente deshidratándonos, sino que estamos exigiendo más de la cuenta a nuestro sistema cardiovascular. En cuanto a las bebidas gaseosas, las bebidas carbonatadas, antes y durante particularmente no las recomiendo. ¿Pueden ser alguna opción para después? Sí, pues a quien no les gusta una gaseosa fría después de haber hecho ejercicio. Yo pienso que todos lo hemos hecho, pero no son la mejor opción cuando de hidratación se habla. No tienen electrolitos, tienen un gran aporte calórico y de azúcares y nos dan una sensación de llenura por los gases. Por eso no las recomiendo antes y durante. ¿Qué otras bebidas se pueden usar? Hombre, el Pedialyte. Cada vez va, bueno, esta es una marca que salió inicialmente, bueno, la marca no, las áreas de rehidratación oral, pues siempre han sido usadas más desde el punto de vista, digamos, lo que médico,
para tratar vómitos, gastroenteritis y estas cosas. Pero bueno, hay muchas marcas que ya van modificando un poco el contenido de sus bebidas para ajustarlo un poco más a los contenidos, para ajustarlo un poco más a las personas que hacen actividad física. Entonces, bueno, está muy bien, nos hidrata, nos aporta energía, nos aporta electrolitos. Algunos, porque no todas tienen, no son de igual contenido de electrolitos y de azúcares, algunos tienen muchas más calorías, normalmente tienen más potasio, porque cuando tenemos vómito o tenemos una gastroenteritis, pues perdemos mucho más potasio que por el sudor. Y también la recomiendo para actividades cuando sean mayores a 1 hora de duración. Bueno, la cerveza. Hace unos años recuerdo que salieron un par de artículos diciendo que no, que la cerveza se podía usar, que no sirve para hidratarnos. Eso es falso. La calidad o la forma en que se hicieron los estudios no fue la mejor. Había seguramente muchos intereses detrás de eso. La cerveza no nos hidrata. Antes nos incrementa un poco la producción de orina. Tiene mayor contenido de calorías y de potasio. No nos repone sodio. No nos repone sodio. El café tampoco nos hidrata. También tiene un efecto diurético, nos aumenta la producción de orina. Es estimulante del sistema nervioso y cardiovascular, pero si lo tomamos en dosis adecuada, un cafecito antes de la actividad, 1 hora antes de salir a entrenar o a correr, esto ha demostrado que tiene muy buenos efectos. Otra cosa es ya pasarnos de las dosis, que incluso pueden ser hasta sustancias dopantes a nivel de alto rendimiento. Alguna vez alguien me preguntaba de la leche. ¿Me puedo hidratar con la leche? Bueno, después de la actividad podría ser una opción. Antes y durante yo no la recomiendo. Tiene un alto contenido calórico y también para digerirse pues es un poco más difícil. Entonces realmente no la recomiendo. Ahora pasamos a cuándo hidratarnos y con cuánto hidratarnos. Entonces normalmente una persona normal, sin hacer actividad física, nosotros tenemos que tomar más o menos unos 35 mililitros por kilogramo de peso, que eso va siendo en promedio entre unos 2 y 2,5 litros al día para una persona normal. Obviamente si vamos haciendo actividad física, pues esta ingesta tiene que aumentarse mucho más. Entonces, si vamos a competir, tenemos que empezar ese proceso de prehidratación, idealmente unos 3 días antes, vigilando el color de la orina, como ya les dije. Entonces, ¿cuánto vamos a tomar? Pues bueno, si vemos que 2 días antes la orina está muy amarilla, pues tengo que aumentarle un poquito más. Si vemos que la orina ya está clarita, está bien, continuemos igual, porque tampoco podemos pasarnos de hidratarnos. Y evitar sustancias diuréticas el día antes. Hay muchos alimentos que son diuréticos, entonces si nos vamos a poner a orinar, pues eso tampoco es bueno. Ya el día de la carrera, antes de la carrera, unas 4 horitas, tomarnos 300, 400 mililitros o medio litro, está bien, no es mucho. Y 1 hora antes, pues bueno, junto con un pequeño snack, 200, 300 mililitros de líquido, ya sea isotónico o de agua, estará muy bien. Con esto seguramente orinaremos justo antes de salir a entrenar o competir y ya no tendremos esas ganas durante la carrera y estaremos bien hidratados. Ya mientras estamos entrenando o compitiendo, esto ya es muy individualizado, eso depende de cada individuo. Como ya les dije, todos sudamos de una forma diferente. Hay personas que pueden perder 2, 3 litros, algunas mucho más de agua. La cantidad de sales minerales también varía muchísimo. En deportistas de élite y de alto rendimiento, pues ya los estudios, como les decía antes Maximiliano, ya van dirigidos a ver qué cantidad de sodio, qué cantidad de potasio, cuánta cantidad de sudor se pierde para hacer las bebidas individualizadas para ellos. Es recomendable ir bebiendo más o menos unos 150 a 200 mililitros cada 15 o 20 minutos, porque beber más de esa cantidad nos va a llenar mucho y no nos va a dejar competir bien. Recordemos también que cuando uno está compitiendo, pues la adrenalina es mucho más. Uno tiene a los otros también corriendo al lado de uno y no se quiere dejar. Entonces toda la sangre pues la tenemos en nuestras extremidades. Entonces para digerir todo lo que nos estemos bebiendo o consumiendo, pues va a ser más difícil. Y después de la competición, si ya hemos más o menos calculado cuánto perdimos, tenemos que reponer el 150% de lo que se perdió en las siguientes 6 horas. Volviendo al ejemplo anterior, si perdimos 3 kilos en 2 horas, pues tendremos que reponer más o menos unos 4 litros y medio de líquido.
Y bueno, esta frase alguna vez me la dijo un amigo mío y a mí me gustó mucho. Nosotros tenemos que entrenar la hidratación. Como ya les decía, vamos mirando preparadores físicos, leemos, nutrición, GPS, rutinas, pero la hidratación muchas veces la descuidamos. Entonces, aquí les voy a dar varios tips. Primero, ojo con esa falsa percepción de pérdida de peso al correr. Eso es por deshidratación, eso no es porque estemos quemando grasa. Uy, no, voy a ir a correr, voy a ir a sudar y así voy bajando de peso. Cuidado, porque ahí nos estamos deshidratando. Me voy a poner la faja, voy a salir ahora que hay mucho sol o que está muy húmedo, me voy a poner una chaqueta, lo uno, lo otro para sudar más. Cuidado con eso. El alcohol no es compatible con la actividad física porque nos aumenta la diuresis, también nos interfiere con el sueño. Entonces, si lo hacemos sobre todo los días antes de la competición, pues no vamos a descansar bien. No podemos dejar que la sed sea un recordatorio para hidratarnos. El objetivo de la hidratación es evitar que ese síntoma de la sed nos dé muy rápidamente. Volver a recordarles que actividades de más de 1 hora de duración hay que reponer siempre electrolitos y fuentes de glucosa, carbohidratos. Y ojalá que sean algo blando, que no sea muy sólido. Las barritas de cereales sí nos aportan energía, carbohidratos, pero son un poco más difíciles de digerir que los geles. Todo este tipo de cosas tenemos que ensayarlas, tenemos que entrenarlas. Hoy ensayo esta marca, este sabor, uy, no, eso me sentó muy mal, no me sirvió, pues luego ensayé otra, y ensayé otra, y ensayé otra, hasta que encuentren alguna con el que su cuerpo ya se adapta y se siente bien. Hay que entrenar la digestión de todos estos productos. Las bebidas frías, claro que son indicadas, pero ojalá no menos de 10, 15 grados, porque ya mucho frío ya nos van a generar alteraciones a nivel digestivo. En carreras de larga duración, las esponjas con agua nos ayudan a refrescarnos bastante, son muy útiles. Hay que conocer de antemano el día antes dónde están los puntos de hidratación en las carreras y si nos van a dar agua o solo isotónicas, porque muchas veces durante la carrera podemos ir mezclando, si solo tomamos agua o isotónica, un poquito de lo uno, un poquito de lo otro. Y no inventemos. Irnos preparando ya con meses o semanas para un evento. Y el día de la carrera, uy, este gel me dijeron que era muy bueno, lo voy a ensayar. La podemos es directamente la cagada, la hacemos mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, al igual que con los tenis para correr, el último día, el día de la carrera, no inventen con eso, con nueva ropa. Hagan lo que siempre hacen durante sus rutinas de entrenamiento. Correr e hidratarse no es fácil. No es lo mismo en una botella que en un vaso. Entonces pregunten también si en los puestos de hidratación durante las competiciones van a ser en vasitos o en botella. Los que ya tendrán experiencia ya saben que ir corriendo, respirar y beber no es fácil. Se echan todo el vaso de agua o de isotónica encima. Entonces eso también hay que entrenarlo, hay que practicarlo. Para los que hacen montaña, muy atentos a cómo lavan y cómo limpian sus botellas, sus cantimploras, sus maletines, sus mangueras, porque eso puede ser un foco de infección. Hay que poner atención a eso. No nos dejemos guiar solo por lo que dicen los otros. Está muy bien seguir los consejos de los que tienen experiencia, me parece perfecto, pero esto al final es como un ensayo y error. O sea, yo aquí les puedo estar diciendo unas guías o unos protocolos, más o menos se ajustan a toda la población, pero luego cada uno a medida que vaya entrenando, que vaya corriendo, va a ir sabiendo qué es lo que le sirve y qué no. He tenido muchos amigos que me dicen, mira, he corrido tantas maratones, en tantas me he sobrehidratado, en tantas me he deshidratado, hasta que ya van encontrando como el punto intermedio de hacerlo bien. Bueno, esto era todo lo que tenía para decirles. Y para finalizar, quiero invitarlos muy cordialmente. Miren, estamos haciendo un proyecto de investigación aquí en Asia, en el cual soy partícipe, y estamos haciendo una encuesta a todos los deportistas, ya sean profesionales o semiprofesionales o amateur, en la cual estamos preguntando los conocimientos, las creencias y las prácticas, cómo se ha afectado eso durante esta pandemia. Entonces, a raíz de eso, pues vamos a sacar muchísima información para luego crear unas estrategias, metodologías para los entrenadores y los atletas para saber cómo podemos manejar esto. Entonces, por medio de las redes sociales, y agradezco a Jorge Andrés, vamos a difundir esta encuesta y espero la colaboración de todos ustedes.
Yo estoy a cargo de difundir esta encuesta en toda Latinoamérica y obviamente quiero que en Colombia seamos los que más participemos. ¿Vale? Cuenta con nosotros. La compartiremos, Juan, claro que sí. No, muy valiosa toda tu exposición, toda tu conversación alrededor de la hidratación. Nada, seguimos muy en contacto, Juan, para poderle dar ya entrada a Ricardo. La bienvenida al pero la Ricardo. Importancia de no inventar, la importancia de saber qué hidrata y qué no. Algo muy corto, decían acá, hay unos hidratantes que tienen mucho azúcar y otros no. ¿Eso se da? Sí, claro, hay unos que tienen mucho. Y como les decía, mientras más cantidad de azúcares, más difícil va a ser esa absorción. Nosotros necesitamos los azúcares no solamente para reponer energía, sino que también con los azúcares promovemos la entrada de electrolitos. Pero cuando ya tenemos mucho, eso no es bueno. Perfecto, Juan. Juan, mil gracias. Juan, un abrazo cosas. gigante. Gracias, un abrazo, feliz día. Lo mismo para ti, gracias. Un placer tenerte en este foro internacional. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Bueno, tu vida, como lo decía el doctor Juan David, tu vida pide más agua. Por eso vamos con este comercial corto de Agua Cristal. Tu vida te exige cada día más y para hacer todo lo que más te gusta, tu vida pide más agua. Lleva siempre contigo Cristal 1 litro por solo 1.500 pesos. Cristal, el agua de vida. Parlante portátil Caley. Potencia 5 watts, Bluetooth, cable 2 en 1 y puerto microSD. Caley, innovación para tu hogar.